Jorge, otra medida también bastante drástica que ustedes tienen es bajar a 20% de impuestos a las empresas, que actualmente está en 27%. ¿Cómo se compensa esa menor recaudación? Claro, o sea, nosotros proponemos bajar de un 27 a un 20, que queda de todas maneras por sobre el 15% que se ha propuesto a nivel internacional, que se basa un poco en las ideas de Piketty. Esa rebaja nosotros la queremos pagar básicamente con eficiencia en el aparato público. Ya la rebaja va a ser gradual, no va a ser de 27 a 20 de un día para el otro, sino que va a ser durante el periodo de gobierno, los 4 años que corresponden. Y nosotros hemos calculado básicamente que aproximadamente el 18% del ingreso total viene de las grandes empresas y el otro 4% viene de pymes y emprendedores. Entonces, básicamente, si nosotros, por ejemplo, implementamos medidas como fusión de ministerios, fusionar ministerios, tenemos 24 ministerios, en Estados Unidos son 10, nosotros proponemos llegar a 14, podríamos ahorrarnos alrededor de $1.000 millones. Entonces, tenemos distintas medidas que apuntan hacia la eficiencia. Lo mismo con las municipalidades, hay distintos estudios, depende del que uno elija, pero la ineficiencia en las municipalidades, en los gobiernos locales, varía entre el 60 y el 40%, entonces trabajar, digamos, esas eficiencias para poder de esa misma manera ir compensando y dejar como neutral en términos de recaudación esta política. Ustedes, al menos en el programa, nos señalan cuánto se podría impulsar el crecimiento con esta baja de impuestos. José Antonio Caz, sí, de hecho, lo dice explícitamente, que hay que bajarlo para impulsar el crecimiento. ¿No lo tienen porque no consideran que sea una relación tan directa, baja fuerte de impuestos con crecimiento económico alto? Lo que pasa es que lo que muestran distintos estudios es que si la baja se hace rápido, como lo que propone José Antonio Caz, entonces el crecimiento debería ser rápido, no de los niveles que él menciona, que son del orden del 4 al 6%, crecimientos que no vemos desde hace más de 10 años. Si nosotros lo hacemos gradual, los distintos agentes económicos tienen más tiempo para poder ajustarse, de la misma manera también tiene más tiempo el Estado para poder ajustar su gasto, y nosotros creemos que podríamos pasar de un crecimiento como el que veníamos teniendo antes de la pandemia del orden del 2-3%, quizás aumentarlo en un punto a lo más, y con eso también poder generar mayor recaudación. Pero no somos tan optimistas, digamos, como José Antonio Caz en cuanto al efecto de recaudación que va a tener, porque de hecho nosotros lo vemos. George Bush, su administración también planteó esto de la baja drástica de impuestos y finalmente lo que sucedió fue que creció la deuda pública porque no se logró recaudar lo que efectivamente ellos creían. Ustedes a pymes quieren aplicar un impuesto de 15% y a MIPYMES de 10%. También hablan de modificar los tramos más altos del impuesto a la renta a través del global complementario. ¿Es subir la tasa de impuestos para los tramos más altos? Para el tramo más alto. ¿Allá va cuánto? La verdad es que eso todavía no lo estamos analizando porque efectivamente queremos ver qué tan útil puede ser. Porque, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, si bien tiene un buen espíritu, se ha visto que la recaudación efectiva que generan no permite, digamos, poder tener un fondo de maniobra lo suficientemente amplio como poder impulsar las reformas que se quieren. ¿Ustedes creen que es más efectivo, por ejemplo, una de las medidas que tienen, desde la tercera vivienda en adelante, cobrar un impuesto? ¿Cuánto lo tienen definido? No hay una definición de eso porque también no hay un acuerdo transversal en esa política específica, porque dentro del Partido de la Gente, que recordemos que es un partido que se fundó en agosto de este año, hay distintas tendencias y orientaciones. Tenemos algunos más liberales, otros más socialdemócratas, entonces todavía estamos conversando respecto a eso. Sin embargo, las otras políticas que son la columna vertebral de nuestro programa, en esas sí tenemos acuerdo y tenemos los números más o menos calculados, que es lo que hemos estado conversando. También mencionan postergar el pago de IVA a las pymes en 3 meses. ¿Esto es para que puedan generar caja debido a todo lo que se demora en pagarle la factura? Exactamente, porque si bien es cierto, tenemos distintas legislaciones, en la práctica el pago a las pymes sigue siendo largo, incluso 90 días, más de 90 días, y es más que nada apuntando en esa dirección para que no tengan que ir a hacer factoring todo el tiempo. A ver, también lo veíamos en la nota, impuestos a los combustibles. ¿Cuánto vamos a terminar pagando los que tenemos auto y pagamos tanto diésel como gasolina? ¿Cuánto? O sea, básicamente bajaría el precio en alrededor de 200 pesos. No, pero el impuesto específico, ¿cuánto sería? El impuesto específico, la idea es eliminarlo para las personas. Que no, ninguno de nosotros pague más impuesto específico cuando vaya a llenar el auto. Exactamente, y la razón es la siguiente, porque al dejar ese ingreso disponible en el bolsillo de las personas, nuestro programa tiene un objetivo que es fortalecer la clase media. Nosotros creemos fuertemente de que países robustos son países que tienen una clase media fuerte. Si nosotros logramos que ese ingreso adicional esté en el bolsillo de las personas, va a incrementar el consumo de otras áreas y por lo tanto eso también puede empujar el crecimiento económico. Ahora, la mayoría de los tributaristas dice al revés, que hay que subir el impuesto, por ejemplo, el del diésel, para que quede igual al de la gasolina, por toda la contaminación que generamos los que andamos en auto. Básicamente, es que hay otras formas de poder abordar ese problema. De partida, es cierto, el cambio climático es real y es importante, pero la contribución de Chile como país a los efectos a los gases de efecto invernadero a nivel mundial es muy marginal. ¿Sí? Es muy pequeño, lo que no significa que no tengamos que atenderlo, pero el diésel, la benzina, digamos, el transporte en general, es lo que nosotros los economistas llamamos un bien inelástico, lo que significa que si cambia el precio, no va a cambiar mucho nuestra demanda. Entonces, si usted le pone un impuesto más alto, lo único que va a hacer es que la persona va a pagar más, pero va a seguir utilizando su vehículo como medio de transporte, porque cuando la persona se baja del transporte público y se sube al privado, y usted lo vuelva a bajar del privado para que se suba al público, es casi un milagro. Lo sabemos todo, el precio está cerca de los 1.000 pesos y no tenemos nada que hacer, tenemos que seguir andando. ¿Y qué pasa con el crédito diésel actual para los transportistas de carga y las distintas industrias? ¿Qué pasa en qué sentido? ¿Se mantiene? ¿Se elimina? ¿Se analiza? ¿Se puede modificar? Nosotros en realidad somos de la idea de mantenerlo, pero esa es una discusión que no la hemos tenido en tanto detalle, a diferencia sí de algo que cuestionaban en la nota, que era respecto de la baja del IVA a los medicamentos, y que me parece súper importante aclararlo. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque la trazabilidad. Porque, una persona, por ejemplo, puede comprar un alimento y ahí se va a hacer la reducción. ¿Cómo es? Para entender. Para el IVA de los medicamentos en específico. Es para el reembolso, eso voy. Exacto. El IVA de los medicamentos, nosotros más que eliminar el IVA, lo que queremos es devolver el IVA. ¿Cómo se hace esa devolución? ¿Cómo el Estado va a saber cuánto yo compré o las distintas personas en medicamentos y también en remedios? Claro, medicamentos y alimentos. Claro. En medicamentos es mucho más sencillo. En alimentos hay que hacer una estimación y se obtendría un aproximado. Pero en el caso de los medicamentos, la persona va a la farmacia, entrega su RUT, como cuando siempre a uno le piden el RUT, digamos, y con eso podemos saber qué persona compró, qué medicamento se compró y hacer la devolución mediante la cuenta RUT de ese impuesto del 19%. Porque nosotros entendemos
tendríamos que bajar el IVA de un 19% de la cantidad que sea. Si no se hace correctamente, perfectamente esa rebaja de impuestos no va a llegar necesariamente al bolsillo de la persona, que es lo que nosotros buscamos. Para los alimentos, entonces, está la estimación, porque cuando nos entregan la boleta es más difícil hacer la trazabilidad. Sí, en la medida que las plataformas digitales vayan avanzando, eso va a ser mucho más sencillo. Sí. Ahora, royalty minero, que se aplique a las ventas. ¿Cuánto porcentaje? O sea, royalty minero alcohol, se aplicaba a las ventas. ¿Cuánto porcentaje? La verdad es que también en eso no tenemos tanto acuerdo, en el sentido de que la minería, hoy en día, es cierto, tenemos unos precios elevados de cobre, pero no fue así, digamos, hace un año y medio no estaban esos precios, y por lo tanto, en la minería se estaba perdiendo competitividad producto de la baja ley de nuestros yacimientos y del bajo precio. Entonces, en ese sentido, nosotros no queremos impactar la inversión extranjera que puede haber en minería y que genera mucho dinamismo en las regiones que son beneficiadas. Jorge, para cerrar el tema de impuestos, ustedes tienen enorme cantidad de medidas para bajar el cobro de impuestos y prácticamente toda la compensación para no recaudar más, sino que sea un efecto prácticamente neutro, es gastando menos, haciendo más eficiente el gasto público. ¿Realmente están coincidiendo las estimaciones que ustedes están haciendo? Sí, porque, por ejemplo, con el tema de los medicamentos y la canasta básica, son medidas focalizadas, en el sentido de que no son universales para todas las personas, sino que van hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 10 millones de pesos, y esta información, digamos, va a tener que hablar, digamos, el servicio de impuesto interno con todos los otros mecanismos en torno a esta propuesta. Si una persona gana 10 millones de pesos, no le vamos a devolver el IVA de los medicamentos, a menos de que fuesen, por ejemplo, medicamentos de enfermedades de alto costo. Pero mi punto es que prácticamente no tienen medidas para más recaudación, cuando lo que hay es presión social para más gasto. Claro, pero nosotros queremos gastar más, pero siendo más eficientes y no subiendo los impuestos. Porque nosotros entendemos que si subimos los impuestos, en Chile ya existe mucha incertidumbre, hemos tenido múltiples reformas tributarias, tenemos un proceso constituyente, hay polarización política. Si nosotros además decimos queremos subir los impuestos, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de ahuyentar la inversión extranjera, y lo que nosotros buscamos justamente lo contrario, que llegue más inversión extranjera. Y al respecto, es muy buena la pregunta que hace ahora el economista y profesor de la Universidad Santo Tomás, Jorge Sepúlveda. Aparece un punto relacionado a la relevancia del Banco Central en Chile, donde usted le está pidiendo que, además de encargarse de controlar la inflación, se encargue de ser la entidad reguladora de las tasas de interés bancarias, junto con regular y moderar las variaciones que existan en el tipo de cambio. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted está pensando en quitar la autonomía que tiene el Banco Central en Chile en un eventual gobierno suyo? Por ningún motivo, por ningún motivo. Aunque eso lo va a definir la Convención Constitucional, por ningún motivo nosotros lo que buscamos es quitarle o disminuir la autonomía del Banco Central. Lo que nosotros queremos es mantener justamente la autonomía del Banco Central, su nivel técnico, pero además de la estabilidad de precios, nos gustaría que el Banco Central, y eso es tarea de los constituyentes, tuviera como un segundo objetivo, que es el pleno empleo, ya que es básicamente lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos, que tiene estos dos objetivos. Ustedes también quieren disminuir la brecha que hay actualmente entre las tasas de captación y las tasas de colocaciones. Sabemos que cuando uno deja dinero en el banco, el interés es mucho más bajo que cuando nos prestan dinero. Ustedes hablan de que el Banco Central también se ocupe de eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace esa reducción y lo que sucedió cuando se disminuyó la tasa máxima convencional? Que mucha gente quedó fuera de los préstamos porque no eran sujetos de crédito. ¿Qué pasa con ellos? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente nosotros buscamos reducir un poco el spread, lo que va a significar que la banca chilena va a ver disminuidas sus utilidades. Pero nosotros queremos inyectar competencia en ese mercado, que ahí sí es muy buena idea inyectarla, y por eso es que queremos buscar inversión extranjera, por ejemplo, de 250.000 créditos hipotecarios que sean de bancos extranjeros y que lleguen a Chile, y queremos nominalizar también los créditos hipotecarios, que no sigan siendo en UF, sino que sean en pesos, de manera que el riesgo de la inflación sea compartido. ¿Y cómo se protege de la inflación? Porque ya, ok, hoy día está en UF, pero los bancos pueden decir, tenemos que reajustarlo de acuerdo a la inflación. Pero efectivamente, pero los contratos se negocian al principio, y por lo tanto ellos van a tener que hacer sus ajustes, sus expectativas inflacionarias, y al inyectar, digamos, competencias desde afuera no van a poder ser expectativas abusivas tampoco. Por eso es que es tan importante para nosotros que tener un ministro de Relaciones Exteriores y un ministro de Hacienda que sean capaces de atraer estos 250.000 créditos hipotecarios para inyectar competencia en este mercado, que es un mercado pequeño, no es un mercado grande. No debería ser muy difícil encontrar bancos internacionales interesados en hacer negocios con nosotros. Jorge Rojas, encargado económico del Comando de Franco Parisi. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. De esta forma terminamos este nuevo ciclo de análisis de los programas económicos de los candidatos que van a la primera vuelta. Tal como fue para las primarias, nuestra intención es una sola, que todos ustedes tomen una decisión informada, porque es muy importante lo que todos los chilenos vamos a decidir el 21 de noviembre. Sean con nosotros acá, en CNN Chile.